Hola, hoy recordamos el álbum Lady Vagabond en Londres, con tantos pop-ups en su interior, y que algunos me pedisteis el tutorial. Bueno, pues por fin me decido hacerlo, pero voy a cambiar la colección de papeles por esta, Savannah. Bueno, este álbum es un poco más pequeño que el de Lady porque está hecho con una colección más pequeña, que es la de 20 por 20 centímetros. Ya ves que para ello pues uso también objetos secundarios como es la cuerda de rafia. En la portada lleva un poco de musgo y tela de saco. Aquí en el interior ves que usé alguna plantilla, una plantilla de la colección de Savannah y otras adicionales que yo tenía. Bueno, también lleva bastante pasta de relieve. Aquí están los pop-up. Primero, bueno, empiezo recortando todos los animalitos y todos los escritos que trae la colección. Ves que voy aprovechando los bolsillos y como no me llega el papel, pues lo que hago es, con sellos, hago tarjetas que voy a meter después en los bolsillos. Bueno, vas viendo que todas las solapas cierran con imán y ves que los pop-up van acorde con la página que hay de fondo. Bueno, pues nada más. Ya verás que es súper fácil de hacer. Yo te explico cómo lo hice. Venga, pues empiezo preparando 4 páginas. Yo uso papel de craft de 42 por 30, que simplemente doblando hacia la mitad ya me saldrá la medida que yo busco. Doblo hacia la mitad y por la parte superior, como ves, marco 9 centímetros que me sobran, que será la solapa donde van los pop-up. Entonces doblo esa solapa y la corto por la mitad, solamente esos 9 centímetros, ¿ves? Como ves en el vídeo. Vale, entonces una va doblada hacia adentro y otra hacia afuera. Esto sería una página. Bueno, pues solo tengo que hacer 4 en este caso. Y ahora, como explicaba antes, la solapa, como no me llegan los papeles para decorarla por el interior, donde van a ir los pop-ups, pues entonces lo que voy a hacer es con una plantilla de la misma colección de Savannah, pues voy a entintar un poco y a decorarla un poco. A continuación, una vez que tenga las 4 ya decoradas, voy a colocar el imán de cierre, que lo voy a tapar solamente con una de las mandalas que trae una de las páginas de la colección, viene llena de ellas, entonces las recorto y bueno, las usaré para estas cosas. Vale, pues ahora tiro el imán encima del otro y así me dirá dónde lo tengo que colocar. ¿Ves? He hecho un poco de cola, me queda la marca y ahí lo pegaré. Ahora encima solo resta colocar el papel de decoración, lo encolo, lo pego y ya estaría. Bueno, pues ya estarían las 4 páginas con sus papeles pegados, ¿no? Aquí cuidado, hay que tener en cuenta que a la hora de pegar los papeles que vayan concordando todo lo máximo que podamos unos con otros. Ya después entintamos y ya paso a poner el pop-up. Bueno, voy a colocar un animal. Entonces, de lo que se trata es de poner la pieza por la parte de atrás que no se vea, ¿no? Entonces yo voy a coger la parte más alta del león y voy a hacer lo siguiente. Doblo un poco, que esto será lo que vaya pegado a la pared. Y a partir de ahí voy a calcular aproximadamente, bueno, pues esta altura y así no me sale. Venga, pues cogiendo esa altura y el pliegue que hice de mano, voy a cortar al ras de ese pliegue. Y marco, para que me quede la parte de atrás también. Entonces quedaría esta pestaña así, ¿no? Bueno, pues esto iría de la siguiente forma, así. Y ahora, esto sería así. Entonces, de lo que se trata es de buscar un poco la profundidad, que no vayan a quedar todos rectos, uno más hacia adentro, uno más hacia afuera. También tenemos que jugar un poco con la altura de donde vamos a pegar la pieza. Si es más alta, pues tenemos más opción de ponerlo más hacia nosotros y que se vea más profundidad. Bueno, en este caso, este queda más separado, ¿no? Quiero meter un poco la cola hacia ellos, hacia la leona, así que
lo voy a poner aquí. Entonces, calculando dónde va a ir, hago lo siguiente, doblo hacia adentro, hacia el pliegue, pliegue con pliegue. Y ya está, simplemente voy a echar un poco de cola en la pestaña y un poco de cola en esta otra pestaña. Un poco así y un poco así. Bueno, entonces esta hacia adentro y esa hacia adentro. Voy a bajar la solapa, que se quede bien sujeto. Vale, una vez sujeto, pues nada, simplemente saco el pliegue hacia afuera, como esto, ¿no? Y ya está. ¿Ves? Vale, pues ahora voy a echar un poco de cola en la parte frontal y ya sujeto el animal. Por la parte más alta, de manera que monte la cola por encima de la leona. ¿Ves? Bueno, esto va quedando así. Y aquí hay un problema. ¿Cuál? Como dije, hay que ir midiendo, tener cuidado de que no vaya a salir por la solapa, ¿no? Que no asome la figura por la solapa. Pero la jirafa, ¿qué hacemos con la jirafa? Problema. Pues la jirafa no se iba a quedar fuera. Entonces decidí ponerla y lo que voy a hacer ahora va a ser aquí poner unos bolsillos con el tirador, ¿no? Que abra el imán. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner de fondo esto, que es como esparto, que es lo que usan los fontaneros. Bueno, pues voy a ir decorando de forma que me quede de fondo encima del bolsillo y así nos tapa la jirafa y a simple vista no se nos va a ver asomar ahí la cabeza. Esto sería una buena opción. Si no, pues también podríamos hacer, en vez del bolsillo aquí al ras, bueno, pues aquí por ejemplo poner un bolsillo normal y aquí poner uno que sobresalga. Algo que nos tape la cabeza de la jirafa y no nos impida dejarla ahí. Bueno, ahora como al principio decía que en este caso esto lo habría que tapar y lo iba a hacer con esto de esparto de los fontaneros, pues no. Ahora decidí poner arpillera o tela de saco. Entonces voy a cortar unos trozos que ya tengo aquí listos. Irán de la siguiente forma. Irán así, a modo de fleco, ¿eh? Voy a deshilachar un poco y lo pondré así. Y encima voy a colocar, de los restos de papel craft que me van quedando, voy a colocar bolsillo. Entonces colocaré el bolsillo de manera que la arpillera me quede suelta y ya está tapando los animales que sobresalgan por la parte de abajo del pop-up. Entonces ahora, para decorar esta parte, voy a aprovechar las mandalas que me sobraron. Entonces en el pop-up de la mandala pondré estas mandalas y en estos otros donde hay animales pues voy a poner mismamente las frases que me trae la colección. Entonces primero colocaré la frase y a continuación con un poco de pasta Beton voy a poner una plantilla y daré un poco de pasta con textura y una plantilla, ¿no? Y encima, una vez que tenga esto, colocaré un tirador y ya estaría. Pues esto ahora lo dejo secar y después ya irá a su sitio, que sería así. Aquí, junto con el tirador. Bueno, pues aquí tengo los 6 bolsillos
con diferentes stencil, así que ahora voy a dejar secar la pasta y después voy a colocar. Bueno, pues esto quedaría así. Esta sería la primera página, que al abrir nos encontramos con el pop-up. A ver. Que sería 1. Paso página y nos encontramos con el segundo. Ahora yo después voy a rematar un poco por aquí, como decía, con algún arbusto o alguna rama, algún árbol, ya veré, ¿eh? Pero bueno, hay que rematar un poco el fondo. Y este sería el de las mandalas, que me falta un tirador. Y sería este. Aquí dejé un bolsillo y aquí otro. Y por la parte de atrás, liso para poner foto. Vale, entonces ahora pondré con los escritos que recorté y puse debajo un papel craft, lo voy a envejecer y pondré debajo un poco de esto para decorar y aquí colocaremos una foto. Voy a echar cola solamente en la mitad, de la mitad hacia abajo, y así la parte de arriba la dejaré libre porque así podemos colocar aquí una tarjeta o una fotografía. Y en las demás voy a hacer la misma operación, pero solamente en una parte, en la parte derecha. Vale, pues así quedaría. 1, 2, 3 y la cuarta. Bueno, pues ahora voy a forrar las tapas reciclando unos cartones que corté a medida, 23 por 23. Aquí va incluido el lomo, que lo haré de 6 centímetros. Bueno, sí, ahora voy a decorar con una plantilla por aquí y por la parte interna. Una vez hecho esto voy a dar un toque de distress a toda la tela por encima, sobre todo en los bordes. Bueno, ahora para la espina no me voy a enrollar mucho para que no sea largo, pero hay muchos vídeos por ahí donde explican cómo se hace. Resumo un poco, dejo 2 centímetros de margen al principio y al final, y como yo tengo 4 páginas, pues pliego marco 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y pliego 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces ahora por la parte de atrás esos mismos pliegues los voy a encolar para que me queden de esta forma, ¿no? Y ahora hay dos opciones. Una vez que estén esos encolados, una opción sería o bien pegar la espina ya al lomo del álbum y después las páginas, o al revés, poner las páginas primero y una vez seco encolar todo a la vez en el álbum. Eso ya opcional. Bueno, yo en este caso me decidí por pegar primero la espina al lomo y aquí, como ves, corté las esquinas primero en chaflán. Ahora voy a pasar a pegar las páginas. Bueno, pues esto ya estaría y quedaría así, pero la espina queda muy sosa. Entonces, ya los que me conocéis sabéis que solamente uso una colección y lo llevo al límite, entonces no tengo nada, ni un retal, está todo súper aprovechado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para decorar la espina, pues voy a usar, como siempre hago, una plantilla y en este caso voy a usar un negro que yo tenía por ahí perlado, pero da igual, se puede usar un acrílico en verde, marrón, en algún tono de la colección, o usar la misma tinta que usáis de estampación, da igual, la cosa es unificar las dos páginas con la espina. Bueno, pues esto quedaría así, ¿no? Entonces ahora solo faltaría hacer tarjetas para meter en los bolsillos, y te recuerdo que en las solapas de los pop-up había dejado la parte abierta a modo de bolsillo. Entonces hago unas tarjetas dobles que corto
bueno, con una mano sola no puedo, que corto de 6 por 6, y como no tengo papeles para decorarla, pues lo que voy a hacer va a ser con unos sellos decorarlas un poco voy a decorarlos un poco con estos sellos que tengo de árboles, de pinos y bueno, algún arbolillo por ahí de la sabana. Me coincidió que los tenía, entonces bueno, pues los voy a aprovechar. Bueno, pues hasta aquí ya estaría. Decoré un poco el lomo con la misma cuerda con la que cierro y metí las tarjetas con sellos. Y ahora te muestro el álbum completo. Bueno, pues hasta aquí. Espero te haya gustado y como siempre te sirva de inspiración.